Entonces, el día de hoy vamos a estudiar dos características muy importantes de un proceso a controlar. Esas dos características son conocidas como la característica estática y la característica dinámica. Entonces, para explicar ambos conceptos, lo que vamos a hacer es recordar el sistema que habíamos venido analizando en la clase anterior, que era un sistema de control de nivel. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Básicamente tenemos un tanquecito, pero para poder controlar el nivel dentro de este tanque nosotros necesitamos agregar una serie de instrumentos al lazo de control. ¿Qué tipo de instrumentos? Necesitamos los instrumentos para censar y medir el nivel, llámese el transmisor de nivel, y también necesitamos los elementos de actuación, ¿verdad? Esto que estoy señalando aquí con la mano, que básicamente sería la válvula de control o el elemento de actuación. Entonces nosotros, siguiendo este ejemplo, ¿verdad?, vamos a comentar acerca de la característica estática y la característica dinámica. Entonces, la característica estática es un concepto que ya ustedes comenzaron a estudiar desde análisis de sistemas, ¿verdad? Y básicamente la característica estática lo que me permitía hacer era obtener el punto de operación de mi sistema. ¿Y qué me definía la característica estática? Pues aquel conjunto de valores de entradas y de estados que hacían que mi sistema permaneciera constante en el tiempo. Entonces, ¿por qué es que vamos a estudiar la característica estática? La vamos a estudiar porque la característica estática básicamente lo que me permite es seleccionar estos dos elementos de acá, el sensor o transmisor y el elemento final de control. Luego estudiaremos la característica dinámica, y la característica dinámica lo que me va a permitir es ajustar este otro elemento, que es el que se conoce como controlador. Entonces, si nos vamos al ejemplo de acá, vean que aquí básicamente tenemos un sistema de control de nivel. Entonces, como vieron en análisis de sistemas, uno podría hallar un modelo dinámico de ese sistema, ¿verdad? Aquí voy a cambiar nada más la herramienta. Uno podría hallar este modelo dinámico del sistema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que la variación del volumen en relación con el tiempo es igual al caudal de entrada menos el caudal de salida. Pero como el área transversal al caudal de entrada es constante y tiene un valor A, ¿verdad?, como podemos observar ahí con el mouse, entonces básicamente podemos sacar esa área factor común. Y entonces tenemos esta ecuación. Vean que el caudal de salida lo expresamos de esta forma, como estoy señalando aquí con la mano. ¿Qué representa este XVS? Este XVS lo que me representa, como vemos en este cuadro aquí abajo en rojo, son tres posibles valores de apertura de la válvula de salida. Entonces, en color rojo tenemos un 40%, en color cian un 50% abierta, y en color verde un 60% abierto, un 60% abierto. Entonces son tres posibles aperturas de la válvula de salida. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos KVS, que básicamente es la constante de la válvula de salida. Entonces, a grosso modo, la constante de la válvula de salida que tenemos aquí, donde estoy señalando la mano, básicamente es la constante que me define el máximo caudal que puede trasegar esa válvula. Entonces, cuando lleven, si es que lo llevan, ¿verdad?, el curso de control e instrumentación, ahí los van a enseñar a cómo dimensionar las válvulas. Y pues básicamente el parámetro que nosotros usamos para dimensionar la válvula en este caso es esta constante, KVS. Ahora tenemos aquí otras variables, H, que es el nivel del tanque, QE, que es el caudal que entra aquí al sistema, QS, el caudal que sale, A, el área transversal,
Tenemos ρ, que es la densidad del líquido, y g, la gravedad. Entonces, si comenzamos a estudiar la característica estática, ¿qué es lo que podríamos decir? Si recuerdan en análisis de sistemas, cuando nosotros queríamos hallar el punto de operación, lo que hacíamos era tomar el modelo dinámico y las derivadas que me decían cómo evolucionaba el sistema, las igualábamos a 0. Entonces, básicamente llegaríamos a esta ecuación de acá, ¿verdad? Y entonces, en este cuadro en azul, podríamos despejar cómo varía el nivel H del tanque en función de quién, de qué entradas, del caudal de entrada, que es QE, y en función de la apertura de la válvula de salida, que es X sub S. Entonces, recordemos que este X sub S, según vimos en este cuadro rojo, puede tomar 3 posibles valores. ¿Qué significa? Que si uno, por ejemplo, grafica esta ecuación azul del nivel en función del caudal de entrada y en función de una apertura específica de la válvula de salida, uno podría tener 3 curvas. 3 curvas como las que podemos ver por acá, ¿verdad? Una curva para el 40% de X, que representa X sub S, otra curva para el 50% y otra curva para el 60%. Y recordemos que X sub S pues es una entrada al sistema y lo que representa X vs es una posible perturbación. Entonces, ¿qué es lo que podríamos concluir acá? Acá lo que podemos concluir es que cada una de esas perturbaciones lo que define es una curva estática particular para el sistema. Como tenemos 3 posibles valores, podemos tener 3 posibles curvas o características estáticas, ¿verdad? Eso podemos decir por ahí. Ahora, vean que de antemano, cuando uno vio esta ecuación del modelo dinámico, y si vemos la que está abajo, ¿verdad? Podemos observar que tenemos la raíz cuadrada de h, la raíz cuadrada de un estado. Entonces de ahí podríamos concluir que ese modelo es no lineal. Entonces, si nosotros observamos la característica estática, también podemos observar que el nivel varía de manera cuadrática en función del caudal de entrada, y por eso tenemos estas curvas que a su vez nos reflejan que el sistema es no lineal. Ahora tiene un comportamiento ahí cuadrático de cómo varía el nivel en el eje Y en función del caudal de entrada en el eje X. Entonces, ¿cuál es el detalle? El detalle es, como veremos más adelante, que si uno quiere hallar un modelo lineal de este sistema, ¿verdad? Un modelo lineal de este sistema de acá, uno lo primero que tenía que hacer era hallar el punto de operación a través de la característica estática, y una vez que tenía el punto de operación, lo que hacía era hallar derivadas parciales, ¿verdad? ¿De quiénes? De los estados, ¿en función de qué? En función de las, o respecto a las entradas y respecto a los estados, ¿verdad? Y una vez que uno aplicaba ese proceso de linealización, entonces, ¿qué era lo que tenía uno? Un modelo lineal, y a uno lo que le decían es que ese modelo lineal era solamente válido alrededor de un punto de operación, como tenemos acá. Entonces, aquí lo que quiero que recuerden es, viendo estas 3 curvas estáticas, en específico esta del centro, la celeste, que el punto de operación depende de 3 condiciones. Depende de un valor deseado del nivel, H0, depende de un caudal E sub 0 de entrada al sistema, un caudal nominal, y depende de una posición específica de la perturbación. Aquí estamos sobre la curva celeste. Entonces, esas 3 condiciones, valor de la perturbación, valor deseado del nivel y valor nominal del caudal de entrada, son las que me están definiendo el punto de operación. Entonces, cuando yo
linealizo, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es obtener un modelo que representa el comportamiento dinámico de mi sistema. Más adelante hablaremos de qué es el comportamiento dinámico en un vecindario alrededor de este punto de operación. ¿Y por qué decimos que en un vecindario alrededor del punto de operación? Porque ese modelo lineal que estamos calculando solo va a ser válido si nos movemos o nos alejamos poco de este punto de operación. ¿Cuándo podríamos decir que podemos alejarnos mucho y que el sistema o que el modelo que estamos hallando de ese sistema es completamente válido? Cuando el sistema sí es lineal. ¿Y por qué? Porque todavía no lo he mencionado, pero resulta que la pendiente de esta curva, por ejemplo esta curva celeste, ¿verdad? Si yo llego y calculo aquí una pendiente, yo podría llegar y trazar aquí una línea, como esta línea roja. Entonces resulta que el valor de la pendiente de esta línea roja en el punto de operación, básicamente lo que me está dando es la ganancia K que modela la función de transferencia asociada a mi sistema. Entonces, por ejemplo acá, vean que ese sistema es un sistema que solamente tiene un elemento almacenador de energía. Entonces, la pendiente de esa curva estática en el punto de operación, ¿qué es lo que me está dando? Pues básicamente esa pendiente lo que me está dando es el valor de este parámetro K, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si yo, por ejemplo, me muevo sobre esta curva celeste, digamos que lo que cambia es el valor deseado. Entonces, tengo un valor deseado del nivel mucho más bajo. Entonces, digamos que esté por aquí abajo, donde se ve ese punto rojo. Si yo por aquí calculo la pendiente, vean que la pendiente va a tomar un valor diferente que respecto al caso nominal. Entonces, ¿qué es lo que implica? Si aquí la pendiente es más pequeña o más grande, ¿verdad? Aquí cuesta un poco más discernirlo. Aquí me parece que la pendiente es más pequeña. Entonces, ¿qué implicaría? Lo que implicaría es que este valor K asociado a la función de transferencia de ese sistema va a tener un valor más pequeño. ¿Por qué? Porque la pendiente acá es más pequeña. Y entonces, ¿qué implica? Recordemos que este K, para un sistema que es autorregulado, como el que estamos estudiando, lo que me dice es que tanto cambia la salida, en este caso el nivel, en función de que tanto cambió la entrada. Y en este caso la entrada que estamos manipulando es el caudal de entrada, ¿verdad? Entonces, si uno diseña un sistema de control para este punto de operación y resulta que el sistema se movió a este otro punto de operación, ¿y por qué se pudo mover? Porque cambiamos el valor deseado del nivel. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que el sistema de control que yo diseñé, no funcione adecuadamente. ¿Por qué? Porque ahora la ganancia de mi modelo va a tomar un valor distinto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué otra cosa se pueden dar cambios en el punto de operación? Si yo estoy aquí en el punto de operación nominal, también podría darse un cambio en el punto de operación si el valor de mi perturbación cambia. Entonces vean que si yo paso a este otro punto donde tengo ese cuadro rojo, calculo la pendiente en esa curva, el valor de la ganancia me va a dar distinto. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Ok, podemos tener cambios en el punto de operación por cambios en el valor del nivel o por cambios en el valor de la perturbación que estamos estudiando, ¿verdad? Eso por un lado. Ahora, si nos devolvemos acá, vean que básicamente este nivel, ¿verdad? Lo tenemos, que es la variable controlada, lo tenemos en función del caudal de entrada, que es la variable manipulada. Y eso es lo que observamos en estas curvas de acá, ¿verdad? En el eje X, variable manipulada, y en el eje Y, variable controlada.
Pero vean que ambas señales, ¿verdad? Variable controlada y variable manipulada, son magnitudes físicas. Variable controlada, en este caso el nivel, variable manipulada, en este caso el caudal de entrada. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Lo que pasa con eso es que aún esa característica estática no refleja el proceso equivalente que está siendo visto por el controlador. ¿Y por qué no lo refleja? Porque hace falta incluir los elementos para poder controlar el sistema. Entonces, ¿qué elementos nos hacen falta incluir en esas curvas? De momento, lo que nos hace falta incluir es el sensor transmisor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el sensor transmisor le diga al controlador cuál es el valor real del nivel a través de señales que el controlador sí pueda entender, ¿verdad? Y ya habíamos hablado de que esas señales eran normalizadas, las que enviaba el transmisor, que si era un transmisor de corriente, por ejemplo, podía ser una señal de 4 a 20 miliamperios, donde 4 miliamperios podría representar un nivel de 0 en el tanque y 20 miliamperios podría representar un nivel de 4 metros, por ejemplo, ¿verdad? Entonces nos falta incluir ese elemento y también nos falta incluir el actuador, y el actuador en este caso es la válvula de control. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues básicamente uno lo que puede hacer es recordar el diagrama de bloques del lazo de control realimentado. Este es un diagrama más o menos completo del sistema. Entonces tenemos el valor deseado de el nivel, tenemos la señal realimentada que envía el transmisor YDS. En este punto de suma, ¿verdad?, se procesa el error EDS del sistema. Ese error es procesado por el controlador genera una señal de control que es una señal normalizada, y esa señal normalizada va a un actuador, y en este caso nuestro actuador es la válvula de control, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la válvula de control? Regular MDS, que es la variable manipulada, en este caso el caudal de entrada. En este punto de suma tenemos perturbaciones que pueden afectar al sistema. Digamos que aquí las perturbaciones sería la posición de la válvula de salida. Eso entra a PDS, que sería el tanque. Del tanque lo que estamos estudiando es CS, la variable controlada, en este caso el nivel. Y para poder controlar ese nivel ocupamos un elemento de medición, en este caso el transmisor, lo que hace es generar una señal normalizada YDS que va y entra aquí al controlador. Entonces, ¿cuál es el detalle? Ok, el detalle es, ok, ¿cómo hago yo? ¿Verdad? ¿Cómo hago yo para relacionar mi variable manipulada con mi señal de control? ¿Verdad? Entonces uno podría sacar este bloquecito, ¿verdad?, que es lo que yo tengo acá, y entonces lo que tengo es una señal UDS, la señal de control, una señal normalizada, recordemos que usualmente va a variar de 0 a un 100%, y MDS, que es el caudal que entra al lazo de control, que es mi variable manipulada, y que va a variar entre un valor mínimo y un valor máximo, ¿verdad? Pero en esa característica estática no solamente debemos incluir cuál es el efecto del actuador AS, sino también tenemos que incluir cuál es el efecto de este transmisor. Y vean que al transmisor entra la variable controlada, que es CDS, y lo que sale del transmisor es la señal realimentada. Entonces básicamente tendríamos este diagrama de bloques. Entonces, usualmente cuando uno va a empezar a diseñar el sistema de control, lo primero que debería definir es cuál es el ámbito de control. ¿Y a qué me refiero con ámbito de control? Básicamente, ese ámbito lo que define es el rango de valores que yo quiero que tome mi variable de interés. Entonces, digamos, en este caso, yo quiero que la variable que voy a controlar, que es el nivel, tome valores entre 2 y 4 metros, ¿verdad?
Ese sería mi ámbito de control. Ahora, ¿cómo es que yo normalizo esas señales? ¿Por qué? Porque viene la variable controlada, pasa por el transmisor y de ahí sale la señal realimentada. Entonces, si yo sé que el valor máximo del nivel que quiero medir es 4 metros, entonces yo tengo que elegir un sensor transmisor que por lo menos mida 4 metros, ¿verdad? Digamos que en este ejemplo que escribí en ese cuadro, ok, yo seleccioné un transmisor apenas ajustado para medir el valor máximo. En la práctica, ¿verdad? Uno sobredimensiona un poco el transmisor. Digamos, yo podría elegir en este caso que el transmisor sea capaz de medir hasta 4,2 metros para tener ahí un cierto rango de cobertura, ¿verdad? Ahora, podría yo elegir un transmisor con un ámbito de medición de 0 metros hasta 8 metros. De que puedo hacerlo, puedo hacerlo. ¿Cuál es el problema ahí? El problema ahí es que estaría perdiendo información. ¿Por qué? Porque tengo que distribuir 8 metros, ¿verdad? Que es el ámbito de medición del transmisor, entre una señal eléctrica, que si es un transmisor de corriente va a variar entre 4 a 20 miliamperios. Es decir, si yo sobredimensiono mucho el transmisor, lo que estoy perdiendo es resolución, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema de eso? Que la información entonces que llegaría a mi controlador GDS no sería tan precisa. ¿Cómo podría hacerlo si tuviera un transmisor con un ámbito de medición un poco más pequeño? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace uno para normalizarlo? Yo podría decir, ok, TDS, la función de transferencia asociada a mi transmisor, básicamente es un transmisor lineal. Cuando digo que es un transmisor lineal, es que básicamente la señal realimentada es una constante que voy a llamar KT por el nivel de entrada. Entonces, ¿cómo podría despejar yo KT? Simplemente aquí con una regla de 3, ¿verdad? KT sería 100% entre 4 metros. Entonces, KT, la constante de ese transmisor, sería 25% sobre metros, ¿verdad? Entonces, así yo puedo dimensionar mi transmisor, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hago con esto? Entonces, vean que si yo hago aquí vamos a ver si puedo hacer un zoom. Ok, sí. Entonces vean que aquí en el eje Y yo también tengo la señal realimentada. Entonces esta señal realimentada varía entre un 0 y un 100%. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en el eje Y? Estoy pasando de variable controlada a señal realimentada, que es una señal normalizada de 0 a 100%. ¿Y cómo hago eso? Utilizando la ganancia, en este caso del transmisor. Pero resulta que en el eje X pasa exactamente lo mismo. Si observamos aquí, antes yo tenía la variable manipulada, pero ahora yo lo que quiero es normalizar las señales. Y entonces, para establecer una relación entre una señal normalizada, que sería la señal del controlador, y la variable manipulada, yo podría ir nuevamente aquí al diagrama de bloques, ¿verdad? Y observar esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo? UDS es una señal normalizada de un 0 a un 100%. Esa señal normalizada, UDS, que es la que envía el controlador, llega a mi actuador, que es la válvula de control. Y esa válvula de control lo que va a hacer es cambiar el caudal entre un valor mínimo y un valor máximo. Entonces, si suponemos que el QE mínimo es 0, entonces la constante KV asociada a ADS, si suponemos que es un actuador lineal, ¿verdad?, que presenta una relación lineal entre variable manipulada y señal de control, entonces podríamos decir que KV es igual al QE máximo, ¿verdad?, entre un 100%.
ahí aplicando regla de 3. Podríamos calcularlo de esa forma. Entonces vean que ya con este KV ya yo puedo normalizar, y entonces ya no tengo, ya puedo tener mi característica estática no en función de la variable manipulada, ¿verdad?, sino más bien ahora en función de la señal de control, que va a variar entre un 0 y un 100%, ¿verdad? Entonces ya aquí tendríamos por completo la característica estática o la curva estática. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ok, bueno, ya vimos que la característica estática me sirve para dimensionar o para seleccionar los elementos de sensado y transmisión y los elementos de actuación. Pero resulta que también vamos a hablar un poco de la característica dinámica. De hecho, aquí podríamos, digamos que aquí podríamos cambiarle el título, ¿verdad? Donde está esta mano, lo ideal sería que dijera característica dinámica. Entonces, ¿qué es la característica dinámica? Pues básicamente es lo que me dice cómo evoluciona mi sistema, ¿verdad? En este caso, cómo evoluciona el nivel cuando aplico cambios en las entradas. ¿Y cuáles entradas tenemos acá? Entonces, básicamente aquí tenemos dos entradas. Tenemos el caudal de entrada, ¿verdad? Y la otra entrada que tenemos es la perturbación, que podría tomar 3 valores. Esas son las dos entradas que tenemos al sistema. Entonces aquí tenemos el modelo linealizado del modelo dinámico, ¿verdad? Este modelo ya está evaluado en un punto de operación. Por eso observamos aquí XVSO, ¿verdad?, que era una entrada al sistema. Tenemos HO, el valor nominal del nivel. Y aquí el modelo está linealizado. Entonces recuerden que si ya uno tiene un modelo linealizado, entonces ya uno puede estudiar ese modelo en el dominio de la frecuencia compleja. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos acá es el mismo modelo, pero ya trabajado en la frecuencia compleja, ya cuando yo apliqué la transformada de Laplace. Y entonces nuevamente tenemos la variable de salida, nivel, en función del caudal de entrada y en función de la otra entrada que iba a estar dada, por un valor específico de apertura de la válvula de salida, ¿verdad? Y aquí se definen aquí abajo los valores de K1, de K2 y T. Aquí sería bueno tal vez que repasen cómo llegar a este modelo linealizado, ¿verdad? Ya para efectos del curso se supone que ustedes lo manejan bastante bien, entonces no tendrían que volver a hacerlo. Pero sí es bueno que tengan bien claro ese concepto. Entonces vean que este de aquí, este es un modelo dinámico que me representa cómo varía el nivel en función de ambas entradas. Y entonces, ¿qué podría hacer yo? Y para facilitar estudios de ese modelo, lo que podría hacer es representarlo en un diagrama de bloques. Entonces, si vamos por acá, básicamente esta ecuación de acá que estoy señalando, ¿verdad?, es la que se muestra en este cuadro color azul, ¿verdad? Aquí voy a encerrarlo en un cuadro color rojo. Es esa ecuación aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿Cómo varía el nivel CDS en función de la entrada? XVS, que modela una perturbación, por eso la representé aquí como DDS, y en función del caudal de entrada, que es la variable manipulada. Entonces, lo que tengo es esa ecuación. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que si yo quiero controlar el proceso y quiero ver la planta equivalente vista por el controlador, entonces necesito agregar los otros elementos, los elementos que me van a permitir efectuar adecuadamente el control. ¿Y cuáles son esos elementos? Pues básicamente es el sensor, ya moví ese cuadro, básicamente es el sensor transmisor,
¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el sensor transmisor? Recibe una señal de entrada HDS y lo que hace es generar una señal normalizada YDS. Y vean que ese transmisor está definido por una constante KT, ¿verdad? Aquí vamos a suponer que el transmisor y el actuador son elementos lineales, pero en la práctica no es así. Esos elementos están definidos por otras ecuaciones características, ¿verdad? Entonces agregamos el transmisor y aquí, donde estoy dibujando este cuadro, ¿verdad? Lo que hicimos fue agregar la válvula de control. Entonces, ¿qué señal recibe esa válvula de control? Una señal UDS, que es una señal normalizada, que es la señal de control. Recordemos que la señal de control es la que me va a decir que tanto tengo que estar abriendo y cerrando la válvula. Y de ese bloque sale la señal QDS. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que podríamos decir? Lo que podríamos decir es que, bueno, estas dos señales, UDS y YDS, UDS es una que sale del controlador y YDS es una señal que entra del controlador, y por lo tanto entre U y Y tenemos el conjunto actuador planta sensor, que básicamente es la planta equivalente que está siendo vista por el controlador. Entonces, ¿qué me permite este diagrama de bloques? Este diagrama de bloques lo que me permite es estudiar cómo varía YDS ante cambios en cuáles entradas, ante cambios en UDS, la señal de control, y ante cambios en DDS, que sería la perturbación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ahorita lo que vamos a hacer es simplificar un poco este diagrama de bloques para poder analizarlo más fácilmente. Entonces, aquí lo que voy a hacer es comenzar a quitar algunas señales para que sea más fácil de ver. Y ahora sí, vamos a simplificarlo un poco. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos simplificar este diagrama de bloques para tener una relación entre YDS, señal alimentada, y las dos entradas, que serían UDS, señal de control, y DDS, que es perturbación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, primero vamos a hallar la relación entre UDS y la señal realimentada. Entonces, si seguimos este lazo por donde va mi mano, ¿verdad? Vamos a ver que UDS pasa por una constante KVS, pasa por una constante K1, pasa por 1 y luego pasa por KT. Es decir, la ganancia total, que sería KVC por K1 por 1 por KT. Entonces, si vemos este otro diagrama de bloques, si vemos cuál es la relación, entre U, ¿verdad?, y YDS, lo que tenemos es una ganancia K, ¿verdad? De ahí donde se ve el cursor. Y aquí tenemos que K es lo que definimos anteriormente. K es KVC por K1 por KT, ¿verdad? Eso por un lado. Ahora, ¿qué otra relación nos interesa? La otra relación que nos interesa, ¿verdad?, es hallar cuánto vale la señal realimentada YDS en función de la otra entrada, que es DDS. Entonces, si seguimos la mano por acá, entonces tenemos DDS, va a un bloque K2, luego se multiplica por 1 y luego se multiplica por KD. Es decir, entre D y Y, que es la señal realimentada, tenemos una ganancia total que es K2 por KT. Entonces, si vamos aquí abajo y observamos la relación entre DDS y YDS, lo que tenemos es KD por K. Pero en el caso anterior teníamos que era K2 por KT. Entonces, ¿qué sería la conclusión? Si vamos a esta ecuación de aquí, tengo la manita, lo que tengo es que KD por K tendría que ser igual a K2 por KT. Es decir, la simplificación del diagrama de bloques sí se hizo
de la forma correcta, ¿verdad? Entonces vean que voy a borrar esto por acá. Entonces vean que en este diagrama de bloques puedo observar en este cuadro encerrado en rojo cuál es el conjunto actuador planta sensor, cuál es la planta equivalente que está siendo vista por el controlador. Y entonces ya eso me permite analizar mejor el comportamiento dinámico del sistema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora sí, este título sí está bien. Dice aquí característica estática. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Básicamente lo que vamos a hacer es estudiar el sistema de control de nivel, pero con valores reales. Y en este caso, pues las señales se van a normalizar, pero entre 0 y 1. ¿Verdad? Lo típico, lo más común es hacerlo de 0 a un 100%. Probablemente tendrán que hacer algo similar en la tarea, pero en este caso lo vamos a trabajar de 0 a 1. Entonces, tenemos el fluido, en este caso es el agua, con una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. La constante de la válvula de salida básicamente tiene un valor de 0,001. Tenemos la apertura de la válvula de salida que puede tomar tres valores: 40, 50%, 60%, pero el valor más nominal, ¿verdad? Las condiciones más nominales en las cuales vamos a controlar nuestro proceso es cuando esta válvula está abierta a un 50%. El área del tanque, 4 metros cuadrados. La altura del tanque, 3,6 metros. Y el ámbito de medición del sensor es de 0 metros a 3,125 metros. Ok, ¿por qué ese fue el ámbito de medición que se seleccionó para el sensor? Porque veamos que aquí se dice que el valor deseado del nivel, el valor más probable o el valor nominal es de 2,5 metros. Y ese nivel va a variar entre ¿qué? Entre 2,25 y 2,75 metros. Entonces recordemos que el ámbito de medición del sensor tiene que cubrir ese rango de control, ¿verdad? Aquí lo que tendríamos es el ámbito de control, ¿verdad? El nivel puede variar entre 2,25 y 2,75 metros. Entonces, una vez que nosotros definimos este ámbito de medición del sensor, ya podemos calcular cuál es la ganancia KT del transmisor. Vean el diagrama de bloques que les mostré hace unos instantes. Ahora tengo el nivel, la variable controlada, que es la que entra el transmisor, y de ahí sale una señal normalizada de 0 a 1 o de 0 a 100%, en este caso de 0 a 1. Entonces KT, ¿qué nos da? KT nos da 0,32, ¿verdad? Ese es el valor KT que nos permite hacer la normalización de las señales. Ahora, si ustedes recuerdan, la característica estática nos daba esta ecuación. Entonces, ¿cuál es el detalle? El detalle es que la característica estática también nos permite dimensionar el actuador. ¿Y quién es el actuador? En este caso, la válvula de control. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Si nos devolvemos aquí unas diapositivas atrás, básicamente nosotros lo que deberíamos hacer es dimensionar la válvula de control para que bajo el caso más extremo sea capaz de trasegar un caudal máximo, ¿verdad? Y bueno, según esta gráfica, ¿cuándo se daría el caso extremo? Cuando la válvula de salida, por ejemplo, está en la posición más abierta, ¿verdad? Lo cual tiene mucho sentido porque eso implica que está saliendo mucho más caudal, ¿verdad? Entonces nosotros deberíamos dimensionar la válvula para ese caso extremo. Y el caso extremo lo que me define es el caudal máximo que debería trasegar la válvula. Entonces, ¿cuál es ese caso extremo? La válvula en la posición
más abierta. Voy a borrar este, que básicamente sería un valor de XVS igual a 0,6, ¿verdad? Y cuando se ocupa el caudal máximo, también según la curva estática, cuando el nivel va a estar en el valor máximo, que sería en este caso 2,75 metros. Entonces, si uno mete estos dos valores en esta ecuación de acá, ¿verdad? En esta ecuación de acá, entonces podría despejar que el caudal máximo que debe ser capaz de trasegar esa válvula, de acuerdo a los posibles puntos de operación que puede tomar el sistema, es un QE de 0,0985 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿cuál es el detalle? El detalle es que yo no suelo seleccionar una válvula que me cumpla apenas esa condición, ¿verdad? De un caudal de entrada de ese valor, sino que uno sobredimensiona un poco la válvula. Entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí? Seleccionamos una válvula que fuese capaz de trasegar no 0,0985 metros cúbicos por segundo, sino que fuese capaz de trasegar un caudal de 0,01 metros cúbicos por segundo. Y con ese caudal, si uno ve este diagrama de bloques, entonces uno podría despejar con este diagrama cuál es el valor de KV. Y entonces KV nos daría 0,1 metros cúbicos por segundo. Eso entre 1%, ¿verdad? Que serían las unidades de esa constante. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Fue sobredimensionar un poco la válvula, ¿verdad? No utilizamos 0,0985 metros cúbicos por segundo, sino 0,1 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿cuál era el punto de operación más deseado del sistema? Un nivel de 2,5 metros y que la válvula de salida, ¿verdad?, tenga un valor X VS igual a 0.5. Vean que aquí hay un error porque debería ser XVS y aquí dice XVC, ¿verdad? Pero debería ser XVS. Entonces, para esas condiciones nosotros tenemos estos parámetros del modelo dinámico del sistema. Tenemos el valor de K, KD y T. ¿Y dónde teníamos definidos esos parámetros? Pues recordemos, eso lo teníamos definido aquí, ¿verdad? Aquí teníamos K, teníamos KD y teníamos T, la constante de tiempo del sistema, ¿verdad?, que básicamente me da una indicación de qué tan rápido se va a llenar el tanque en función de los cambios en las entradas. Entonces, con estos datos de aquí, de este cuadro, podemos obtener los parámetros de mi modelo dinámico. Entonces, ¿qué es lo que se muestra en esta diapositiva? Pues ya un diagrama general de lo que se diseñó en el ejemplo. Entonces, tenemos el punto de operación, este es el caso más nominal, dado para un nivel de 2,5 metros y un caudal de entrada que calculamos de acuerdo con la característica estática, que estaba por 0,0783. Aquí en el eje Y podemos observar el ámbito de control. Yo quiero que mi nivel esté entre un mínimo de 2,25 un máximo de 2,75. Podemos observar aquí el caudal máximo de entrada, que ese caudal máximo se da para el valor máximo del nivel que yo deseo y considerando la peor condición o el caso extremo para la perturbación, que sería cuando la válvula de salida está abierta un 60%, ¿verdad? Vean que como nosotros sobredimensionamos un poco la válvula de control, ¿verdad?, la diseñamos para un QE máximo de 0,1 metros por segundo. Entonces, en realidad este QE máximo que yo tendría en mi sistema, estado por este valor, lo que representaría en un valor normalizado sería un 98% de la señal de control.
¿verdad? Porque yo sobredimensioné un poco el actuador. Entonces, básicamente esto es un panorama general, ¿verdad?, del sistema como tal. Aquí repasamos un poco los conceptos de la característica estática. Ok, yo tengo mi punto de operación nominal, ¿verdad? Aquí en un cuadro rojo lo encierro. Ese punto de operación nominal puede variar por cambios en el valor deseado. Es decir, yo puedo pasar, por ejemplo, de aquí a aquí si cambio el valor deseado, o de aquí a aquí si solo cambio el valor deseado. O eventualmente yo puedo cambiar mi punto de operación si cambio el valor de la perturbación. Pero cuando cambio la perturbación, entonces lo que estaría haciendo es desplazándome a otra curva estática, ¿verdad? Podría pasar de este punto a este punto, o pasar de este punto, perdón, o pasar de este punto a este otro punto, ¿verdad? Si lo que hago son cambios en el punto de operación, pero debido a variaciones en las perturbaciones. Entonces, básicamente esta región sombreada que podemos ver acá, voy a encerrarla en rojo, es lo que me representa el área de posibles puntos de operación que puede tomar mi sistema, ¿verdad? Porque yo puedo cambiar la perturbación, puedo cambiar el valor deseado del nivel, puedo cambiar ambas, y todo eso va a generar diferentes puntos de operación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá básicamente lo que se muestra es, dice aquí, efecto del cambio en el punto de operación. ¿En quiénes? En los parámetros que definen el comportamiento dinámico de mi sistema. Ahora, ¿cómo calculamos estos parámetros? Lo calculamos con estas ecuaciones de acá, con estos valores de K, KD y T. Ahora, aquí hay un error en el nombre porque dice que es un efecto del cambio del punto de operación. En realidad, si observamos la primera columna, aquí lo que tenemos son diferentes valores del valor deseado del nivel. Entonces aquí lo correcto sería ver cómo varían los parámetros K, T y KD, pero debido a variaciones en el valor deseado del nivel. Vean que el caso nominal, aquí está en azul, es 2,5. Entonces se muestra qué pasa cuando yo varía el nivel a 2,25, a un valor menor, y a 2,75. ¿Verdad? Y vean que X sub SO, que representa la apertura de la válvula de salida, que modela a su vez una perturbación, permanece constante. Permanece constante en el valor más probable o el valor nominal, que es que la válvula esté abierta a un 50%. Entonces, ¿qué puede notar uno? Si nosotros nos devolvemos acá, entonces lo que voy a hacer es voy a borrar aquí unas cosas. Si uno se devuelve acá, voy a quitar esto por acá. Entonces, básicamente lo que podría decir es, recordando un poco, lo que queremos estudiar es cómo varía el nivel, ¿verdad? El nivel del tanque. Entonces, si este es mi punto de operación nominal, y yo efectúo variaciones en el nivel, vean que yo me estaría moviendo sobre esta línea azul de acá. Y vean que si yo, por ejemplo, paso de este punto a este otro punto, vean que la pendiente básicamente es prácticamente la misma. Y si yo paso de este punto nominal, si yo paso de este punto a este punto, prácticamente la pendiente es la misma.
¿Qué implica eso en cuanto a los parámetros de mi modelo dinámico o a los parámetros de mi función de transferencia? Pues eso implicaría que si la pendiente de este punto a este y de este punto a este son prácticamente constantes, lo que implicaría es que la ganancia acá, como podemos observar acá, prácticamente toma valores muy similares, ¿verdad? Prácticamente la ganancia acá se mantiene en un valor muy cercano al nominal, que es de 2,044, ¿verdad? Y eso lo pudimos observar desde aquí de la curva. Entonces, ¿qué podríamos decir? Ok, bueno, para el caso nominal, cambiar el valor deseado del nivel, ¿verdad?, no afecta tanto el comportamiento dinámico del sistema. ¿Por qué? Porque vean que la ganancia prácticamente se mantuvo constante. Ahora, ¿qué pasa con T y con KD? Pues ya esos valores no son tan fáciles de no es tan fácil predecir su comportamiento observando solamente esta curva estática, ¿verdad? No es tan sencillo hacerlo. Pero lo que podemos observar es que los valores de más o menos, ¿verdad?, permanecen constantes. De hecho, son valores muy cercanos, ¿verdad?, tanto para T como para KD. Y entonces, ¿qué es lo otro que uno podría estudiar en esas curvas? ¿Cuál es el efecto del cambio en la perturbación? Vean que el cambio en el valor deseado y el cambio en la perturbación, ambos generan cambios en el punto de operación, ¿verdad? Entonces vean que aquí lo que hicimos fue mantener el nivel en un valor, en el valor nominal, en 2,5 metros, y lo que se generaron fueron cambios en la posición de la válvula de salida respecto al caso nominal, que eran 0,5. Entonces, para estas otras variantes, la válvula más cerrada 0,4 o la válvula más abierta 0,6, tenemos otro conjunto de valores para K, T y KD. Ahora, si nosotros nos vamos a la característica estática, voy a borrar aquí algunas flechas para poder entender mejor. Bueno, esta no se puede borrar. Entonces, si este es mi punto de operación nominal y yo me paso acá por un cambio en la perturbación, okay, tengo la herramienta por acá. Si yo paso este punto de operación a este, vean que ahí sí se nota que la pendiente, ¿verdad?, es más grande, ¿verdad? Si yo llego, trazo aquí una pequeña línea, intento calcular cuál es el valor de esta pendiente, se ve que tiene una pendiente más grande. ¿Qué implica eso? Eso lo que implica es que la ganancia asociada cuando yo cambié el valor de mi perturbación, pasé de la curva azul con un valor de 0,5 a un valor de 0,4 en la curva roja, entonces eso lo que implica es que el valor de K, como podemos ver aquí, se hizo mucho más grande, ¿verdad? ¿Y por qué se hizo mucho más grande? Porque el valor de la pendiente creció. Ahora, ¿qué pasa si más bien pongo la válvula de salida en el valor más abierto, en 0,6? Vean que aquí K lo que me dice es que disminuyó respecto al punto nominal. ¿Qué implicaría eso en relación con la curva estática? Que el valor de la pendiente es mucho más constante. Bueno, más constante no, es mucho más pequeño. Entonces vean acá, cuando yo pasé de aquí a aquí, como lo indica esta flecha, ahí la pendiente se hizo más pequeñita. Entonces, ¿qué podríamos decir aquí? ¿Qué afecta más los valores de los parámetros del modelo de mi sistema? ¿Cambios en el valor deseado o cambios en las perturbaciones? Y lo que podríamos decir viendo las curvas es que un cambio en la perturbación afecta mucho más el comportamiento dinámico del sistema. ¿Por qué? Porque los valores de K y también de T, por ejemplo, se alejan mucho más del caso nominal, que es el que está en color azul, ¿verdad? Entonces la perturbación
genera un cambio más drástico en el comportamiento dinámico del sistema. Y por eso es que más adelante veremos también qué se debe hacer a la hora de diseñar el controlador para garantizar que cuando el punto de operación cambia mucho, y ya sabemos que si el punto de operación cambia mucho, lo que implica es que la dinámica de mi sistema va a cambiar. Entonces lo que veremos es cómo hacer para garantizar que el lazo de control ante esos cambios en el punto de operación todavía permanezca funcionando. Para eso lo veremos más adelante. Entonces vean que en esta otra gráfica básicamente lo que tenemos son curvas de reacción del proceso. Es una curva de reacción del proceso y que era una curva de reacción. Básicamente es algo que me muestra cómo varía la salida del sistema, en este caso el nivel, ante cambios en las entradas. Entonces aquí no aparece una entrada, pero básicamente se aplicó un cambio de escalón en la entrada y el nivel se comportó de esta forma. Entonces la gráfica azul, esta de acá, lo que tiene es el caso nominal. La gráfica roja lo que tiene es el caso extremo superior. ¿Y qué es el caso extremo superior? Está definido por aquellas condiciones donde el valor de la ganancia tuvo un aumento mucho más grande, o tuvo el aumento más grande respecto al caso nominal. Vean que aquí la ganancia aumentó aumentó un 31,1% respecto al caso nominal. Y ese es el caso extremo superior. Y vean que ese caso extremo superior está definido por estas dos condiciones. El nivel del tanque en el valor máximo deseado, 2,75 metros. Y la válvula de salida en la posición más cerrada, 0,4, en un valor de 0,4. ¿Qué implica eso? Que si mi sistema está en estas condiciones y yo aplico un cambio en el caudal de entrada, el nivel del tanque va a experimentar un cambio más abrupto en relación con los otros casos, porque tiene una ganancia mayor, ¿verdad? El nivel del tanque va a crecer mucho más. ¿Y cuál sería el caso extremo inferior? El caso en verde. Y en ese caso, está por estas condiciones de acá, que voy a encerrar, que es básicamente cuando el nivel del tanque está en la posición menor, 2,25 metros, y cuando la válvula de salida está en la posición más abierta, lo cual tiene sentido, ¿verdad? Si la válvula de salida está en la posición más abierta, entonces cambios en el caudal de entrada al sistema van a variar mucho menos el nivel del tanque, y ese es el caso extremo inferior, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos muestran estas curvas de reacción? Nos muestran que si hay cambios en el punto de operación de mi sistema, entonces yo podría pasar de tener un sistema como este a un sistema que se comporta así, o podría pasar de tener un sistema como este azul a tener un sistema que se comporta así. Esos serían como los cambios extremos que podría tener mi sistema. Entonces, como les dije, más adelante veremos qué consideraciones debo yo tener a la hora de diseñar el controlador para garantizar que si mi sistema pasa de aquí a aquí, o si pasa de aquí al caso extremo superior, todavía se mantenga estable y funcionando adecuadamente, ¿verdad? Esa va a ser la idea. Y por eso es que a uno le decían, ¿verdad? En análisis de sistemas, que cuando uno hallaba un modelo linealizado, ese modelo linealizado era solamente válido para pequeños cambios en el punto de operación, porque si el punto de operación cambia mucho, ¿qué es lo que pasa? Mi sistema se aleja del caso nominal, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Si me alejo mucho del punto de operación, lo que tendría que hacer es volver a recalcular
cuáles son los valores de estos parámetros K, KD y T para esos nuevos puntos de operación, ¿verdad? Y si me vuelvo a alejar de ese punto de operación, tendría que volver a calcular esos parámetros. Entonces, básicamente, ¿qué tendría? Que tendría un conjunto de parámetros, ¿verdad? Y para cada conjunto de esos parámetros yo podría tener un valor puntual de los parámetros del controlador que garantizan que mi sistema funcione bien. Esa sería la idea. Entonces, ya cuando hablamos de curvas de reacción, ya estamos hablando del comportamiento dinámico del sistema, ¿verdad? De cómo evoluciona mi sistema, cómo evoluciona el nivel ante cambios en sus entradas. Entonces, como menciona aquí, la característica dinámica lo que me dice es cómo evoluciona mi sistema cuando yo aplico cambios en sus entradas, ¿verdad? Básicamente es lo que estamos viendo en estas curvas de acá. Representa la respuesta transitoria, ¿verdad? Exactamente, ¿por qué representa la respuesta transitoria? Porque paso de un punto de operación y llego a un nuevo punto de operación, o paso de un valor estable en el tiempo y luego vuelvo a llegar, ¿verdad? Como vieron en el cursor, a otro valor estable en el tiempo. Entonces se utiliza para la sintonización del controlador. Eso fue lo que les mencioné hace un rato, ¿verdad? Que si yo diseño mi controlador para un conjunto de valores de mi modelo en específico, para un conjunto de valores de K, de KD y de T, pero si yo cambio el punto de operación y lo cambio mucho, entonces debería volver a hallar los valores de K, KD y T para volver a ajustar los parámetros del controlador, y así sucesivamente. ¿Cuándo no tendría que estar reajustando los parámetros de mi controlador? Cuando el punto de operación cambia poco, ¿verdad? Entonces se utiliza principalmente para ajustar los parámetros del controlador o para sintonizar el controlador, ¿verdad? Que es básicamente lo que tenemos acá. Da información de qué tan rápido responde el sistema con el valor de la constante T del modelo, ¿verdad? La constante T que teníamos por acá. Y también nos dice si tenemos tiempo muerto o no, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a hacer es ver un par de ejemplos de comportamientos dinámicos de sistemas, ¿verdad? Ya estos sí los conocen. Entonces, vean por ejemplo, bueno, este sistema es básicamente el que hemos venido estudiando, ¿verdad? Un sistema de control de nivel. Tenemos un tanquecito, tenemos una válvula de salida con una resistencia hidráulica R. Y entonces para este sistema uno podría plantear esta ecuación que describe el comportamiento dinámico del sistema. Vean que la forma en cómo se expresó el caudal de salida hace que en este caso el modelo sí sea lineal, ¿verdad? Porque ya no tenemos la raíz cuadrada de h, entonces ya este modelo como tal no habría que linealizarlo. Aquí uno tiene una ecuación diferencial, uno podría llegar a resolver esa ecuación diferencial y observar cómo varía el nivel del tanque en función del caudal de entrada, que es QI, ¿verdad? Este caudal que viene aquí, el caudal de entrada QI. Entonces básicamente tendría este comportamiento exponencial que podemos observar en esta gráfica de acá, partiendo de una condición inicial HO, ¿verdad? Mi nivel está en 2 metros, yo apliqué un cambio en el escalón en el caudal de entrada y el nivel comenzó a crecer hasta que se estabilizó en otro punto, ¿verdad? En un punto H. Entonces, ¿cuál es el detalle? Aquí, digamos que a nosotros no nos interesa tanto estar resolviendo ecuaciones diferenciales, por lo menos para efectos de este curso. Se supone que ya ustedes saben hacerlo bien. Y más que todo vamos a trabajar con funciones de transferencia, ¿verdad? Pero recordemos que las funciones de transferencia
consideran condiciones iniciales nulas, entonces no estamos tomando en cuenta este valor inicial HO, ¿verdad? Entonces si aplicamos Laplace, llegamos a esta función de transferencia, una función de transferencia de orden 1, ¿por qué? Porque solamente hay un elemento almacenador de energía, ¿verdad? Y aquí están los valores de los parámetros de esa función de transferencia, K y T. Y muy importante recordar que la ganancia K se definía como el cambio en la salida entre el cambio en la entrada. Eso para un sistema autorregulado, ¿verdad? K siempre se definía de esa forma. Ahora, si nos devolvemos acá lo que tenemos es un sistema integrante. Entonces vean que en este caso el caudal de salida es definido por una válvula, pero esa válvula lo que expulsa es un caudal constante en el tiempo. ¿Eso qué implica? Eso lo que implica es que el nivel del tanque permanece constante cuando el caudal de entrada, QI, es igual al caudal que sale de esa bomba. Pero ¿qué pasa si yo aumento el caudal de entrada por encima del caudal que expulsa la bomba? Como observamos en esta gráfica, lo que va a pasar es que el nivel del tanque va a comenzar a crecer de manera lineal. Y esto es lo que uno conocía como una respuesta de un sistema integrante. Entonces, aquí lo que hay que tener cuidado es en el concepto del parámetro K, que voy a encerrar aquí. Cuando uno tiene un sistema no autorregulado como este que es integrante, entonces lo que me dice el valor de K es qué tan rápido cambia la salida y qué tan rápido cambia la salida básicamente me lo da la pendiente, y la pendiente sería delta H entre T, como pueden observar aquí en esta ecuación. Delta H entre T, ¿verdad? Lo que me dice es qué tan rápido cambia la salida, pero ¿eso en relación con qué? Es en relación con la magnitud del cambio aplicado en la entrada. Entonces vean que ya no es como en un sistema autorregulado, que era K igual a delta Y entre delta U, sino ahora más bien sería la razón de cambio, que sería delta H entre delta T, que me da la pendiente de esta recta, entre el cambio en la entrada, ¿verdad? Entonces aquí el concepto de K varía un poco. Y si uno aplica la transformada de Laplace, básicamente llega a una función de transferencia como esta, que es la que define un sistema integrante simple, o un sistema integrante de orden 1, porque solamente tiene un polo en el origen, ¿verdad? Una ganancia K entre S. Entonces, dos ejemplos típicos de procesos que me permiten estudiar cuál es el comportamiento dinámico del sistema. En la siguiente lección también vamos a seguir hablando del comportamiento dinámico, es como un repaso de análisis. Y otra característica que habla también del comportamiento dinámico de mi sistema es el tiempo muerto, ¿verdad? Esto que tengo por acá, el tiempo muerto. Y básicamente, ¿qué era lo que me decía el tiempo muerto? Básicamente el tiempo muerto lo que me decía es qué tanto tengo que esperar después de que ocurrió un cambio en mi entrada para que mi salida comience a cambiar, ¿verdad? Entonces vean que aquí hay un retraso entre el escalón de entrada y el escalón de salida, y está dado para este ejemplo de acá. Básicamente lo que tenemos es una tolva que deja caer un material, ¿verdad? ¿Quién controla esa tolva? Es esta señal de control U, ¿verdad? Esta señal de control U lo que hace es abrir esa compuerta de acá, y entonces en un instante de tiempo yo le digo a la compuerta que se abre. Entonces empieza a caer material en la banda transportadora, pero ¿cuál es el detalle? El detalle es que
hasta un cierto tiempo después, ¿verdad?, este sensor detecta que el material está pasando por la banda transportadora. Entonces, todo el tiempo, desde que abrías la compuerta hasta que sensé este material sobre la banda transportadora, es lo que me representaría el tiempo muerto de mi sistema. Entonces, el tiempo muerto de un sistema uno también podía definirlo como el retraso en la entrada que sufría, como un retraso en la entrada que sufriría el sistema. Por eso uno podría decir que es una constante K por U de T menos L. ¿Verdad? Porque recordemos que el concepto formal del tiempo muerto es que tanto tarda la salida en reaccionar una vez que apliqué el cambio en mi entrada. Pero uno podría también verlo al revés, que mi salida comienza a reaccionar hasta un tiempo L después donde se activó mi entrada. Por eso lo expresamos también aquí con esta ecuación. Entonces, este tiempo muerto también se suele conocer como el retardo de transporte. Es como el otro nombre que se le suele dar. Entonces, la clase de hoy la vamos a terminar acá y en la siguiente clase vamos a repasar otras características asociadas al comportamiento dinámico de un sistema y vamos a hablar un poco más de sistemas de control realimentado.